Bien amigos, ya nos encontramos con Ricardo Maica, coordinador de la carrera de Ciencias Publicitarias del Instituto Peruano de Publicidad. Bienvenido al programa, Ricardo. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar con ustedes hoy, esta mañana, aquí en Canal 7. Bueno, la contaminación visual. ¿En qué consiste la contaminación visual? Es un problema bastante serio que tenemos en la ciudad de Lima y en las principales ciudades de provincias, en todo lo que es referido a lo que es la parte de paneles publicitarios y lo que son las fachadas de los locales comerciales, ¿no es cierto? No hay un orden específico, no hay un formato específico, los mensajes no guardan relación con el espacio que tienen estos paneles. Si nosotros vemos en otros países, los mensajes solamente se refieren a una imagen, se refieren a una foto y punto. Aquí vemos que hay ofertas, hay una serie de cantidad de cosas. Pero el problema, si bien es importante el del contenido, también es la falta de criterio por parte de las autoridades, en este caso municipales, que permiten colocar paneles en distintos lugares sin ningún tipo de criterio, sin ningún tipo de sentido. Y en ese aspecto el usuario o el conductor se ve expuesto a peligros, ¿no es cierto? Porque hoy no solamente tenemos paneles publicitarios, sino que tenemos pantallas gigantes en plena vía expresa, por ejemplo, que distraen la atención de las personas. Desde la perspectiva de las ciencias publicitarias, ¿qué se dice? ¿Qué se plantea? ¿Es un mal necesario? O sea, la publicidad puede estar conviviendo, ¿no?, con las fachadas, con las estructuras, con los edificios. O sea, se acepta que haya publicidad. Totalmente de acuerdo. La publicidad para mí es un motor de un país, ¿no es cierto?, donde ayuda a determinar al consumidor qué tipo de productos o servicios consumir. Y creo que los paneles cumplen una importante función. Lo que pasa es que en la forma discriminada que están puestas, por ejemplo, yo lo que le llamo son campañas en vía pública. Una campaña en vía pública es cuando una empresa tiene 10 o 15 paneles estructurados con una creatividad lógica, con un mensaje coherente. Acá muchos empresarios, creo yo, que hacen una mala inversión en el respecto de poner un solo panel que tiene un cierto costo bastante elevado mensual y creen que con eso van a vender mucho más. Yo creo que al contrario, es tanta la cantidad de paneles que uno no recuerda. Se hace 20 cuadras de recorrido, vio 60 paneles, no recuerda ninguno de los 60, entonces no es mala inversión. ¿En la actualidad en el Perú tenemos alguna regulación o esto es la ley de la selva? Hay regulaciones vigentes, lo que pasa es que no se aplican. Hay regulaciones que algunos municipios, mejor dicho, no aplican y otros municipios no aplican. Aquí básicamente para tener un panel es solicitar una autorización al municipio, pagar los derechos aéreos por espacio aéreo y punto. Pero si se aplicara la reglamentación, como es, por ejemplo, en la Panamericana Sur, que hay una excelente organización por parte de la Municipalidad de Lima, donde no permite paneles en cualquier lugar, tiene que haber una cierta distancia entre un panel y otro, y creo que ahí hay que trabajar bastante para empezar a limpiar un poco esto, ¿no? Otro aspecto que tiene que ver con la contaminación visual es el orden de la ciudad. Lima, si bien es cierto, tiene un centro histórico que en un origen fue ordenado. Luego Lima ha crecido y entonces nosotros somos una ciudad un poco desordenada, ¿no? Y entonces esta situación un poco caótica se ve agudizada con esta proliferación de publicidad a través de paneles y las propias fachadas de las tiendas, boticas, etcétera, etcétera, ¿no? Fue una explosión, digamos, que se dio en los últimos 10 años. Este fenómeno no existía antes porque de alguna forma más que se regulaba, no, sino que se aplicaban las regulaciones ya existentes. Ahora aparentemente no se aplican. ¿Por qué motivos? No lo sé, simplemente creo que es un tema, desde mi punto de vista, un tema comercial, un tema que los municipios recaudan dinero a través del espacio publicitario, las empresas de vía pública es su negocio. Las agencias de publicidad en algunos casos les recomiendan a los clientes no hacer vía pública por justamente el tema que nos tocó hablar hoy, que es la contaminación ambiental, y que la gente no recuerda la publicidad que ha visto en ellos, salvo que sea un mensaje concreto y preciso. Y ahí es donde tienen mucho que ver las agencias de publicidad, que es la creatividad en esos paneles. Nosotros podríamos tener digamos, una publicidad muy bonita, no sería contaminación visual, si tengo algo agradable a la vista o algo que realmente me provoque ver. Pero no simplemente ver ofertas, destinos, porcentajes, descuentos, precios en dólares, en soles. O sea, nadie recuerda al final absolutamente nada de lo que ha visto, ¿no es cierto? Eso justamente cuando tú hablas del contenido, la contaminación visual y el contenido. Estos mensajes, esta forma de presentar esta publicidad,
¿qué características debería tener según tú? El contenido justamente es toda responsabilidad de una agencia de publicidad. Para mí, como lo vemos en las grandes ciudades, como conversábamos hace un rato, como Nueva York, como en Japón, hay ciertos tipos de parámetros donde se usa solamente un elemento como por ejemplo un logotipo, una tipografía y eventualmente una foto, pero no las cosas que tenemos acá, que tenemos fotografías, tenemos tipografías, tenemos distintos tipos de letras, tenemos precios, ofertas, descuentos. Yo creo que una de las formas que la publicidad podría hacer una autorregulación de esto es que las agencias de publicidad tengan un poquito más de criterio y los anunciantes acepten el criterio de las agencias de publicidad en cuanto a limpiar visualmente esos paneles, ¿no es cierto? Que tengan menor contenido de información. Y esta relación entre publicidad en la ciudad y la propia estructura urbana de la ciudad. ¿Habrían sitios donde no debería haber este tipo de publicidad, supongo yo? Yo soy un convencido que en las vías, digamos, expresas o de tráfico rápido no debería haberla porque justamente eso es lo que ocasiona accidentes. En muchos países de Latinoamérica y de Europa solamente se permite en determinados lugares y a una cierta distancia prudencial uno del otro. Hay casos que son de 1 kilómetro, 2 kilómetros, 3 kilómetros. En el peor de los casos son 500 metros de distancia de uno a otro, porque acá tenemos paneles que están a 5 metros uno del otro y uno inclusive tapa al otro, ¿no es cierto? Entonces hay un tema bien importante que se debería trabajar. Tú nos decías que este no es solo un fenómeno y un problema de Lima, sino también en las principales ciudades del Perú. En las principales ciudades del Perú, fenómeno que no se daba hasta hace 5 o 8 años atrás, pero lamentablemente se está dando ahora muchísimo también en provincias. Y lamentablemente en provincias no se usan por lo menos los unipolares que tenemos aquí, que de alguna forma eso sí viste a la ciudad, sino que se hacen paneles de hojalata pintados entre comillas a mano, que eso en lugar de, además de contaminar visualmente, lo que hacen es darle un mal aspecto a la ciudad. Cuando salimos de un aeropuerto, en Pucallpa, en Tarapoto, en cualquier lugar, vemos todos esos paneles que realmente, en lugar de sentirse bien el turista que llega, dice, ¿a dónde llegué? ¿No es cierto? Nos empequeñece. Claro. Y fíjense, curiosamente, un tema de un panel que nos lleve a ese nivel, ¿no es cierto? Claro, y además en esos sitios, en estas regiones donde la naturaleza juega un papel tan importante, se da una sensación de precariedad, de peligro incluso, ¿no? Porque esto... Has dicho las palabras correctas, justamente da sensación de precariedad y además le quita el encanto que tienen justamente de estos lugares, ¿no es cierto? Que es realmente maravillosos. Y a nivel de América Latina, ¿cómo está la regulación? En América Latina hay 3 países que tienen muy bien regulado el tema de los paneles, que son, diría, en este orden, Brasil, Argentina y Chile. Son 3 países que manejan muy bien ese tema y que lo vemos en las principales ciudades, si bien están todas iluminadas con llenas de paneles, pero las vemos de una forma mucho más organizada y que simplemente se permiten, por ejemplo, o juegos de luces o logotipos o un logotipo, pero no se permiten poner cualquier foto, sino cualquier cosa, ¿no es cierto? Bueno, Ricardo, muchas gracias por habernos ilustrado y explicado cómo tiene que ser la relación entre la publicidad y el orden de la ciudad, ¿no? Esperemos que sirva para algo y Dios mediante se apliquen las normas y creo que el Perú está avanzando en forma agigantada. Vemos cómo tenemos el camino del aeropuerto, cómo tenemos el aeropuerto, 1000 cosas están haciendo bien y creo que en este caso habría que hablar un poco con la Asociación de Anunciantes, que es ANDA, y con las agencias de publicidad para ir uniformando este tema. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a ti. Bien amigos, nosotros regresamos después de la pausa.